Buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar, vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas, ¿ya? Bueno, en honor al tiempo, ahora sí daremos inicio. No estoy motivado, ¿cierto? No. Ya. Entonces, ahora sí, yo soy Ángel Pérez, soy parte del equipo de Puentes UC. Les doy la bienvenida a la última sesión de este ciclo de charlas constituyentes, gobiernos locales y nueva constitución. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema que aborda muchas aristas y ha sido materia de discusión en varios paneles y espacios políticos, y estos son las empresas municipales y los asuntos fiscales referidos a los gobiernos locales de nuestro país. Esta instancia tiene por objetivo poder conocer de la voz de dos expertos en esta temática los puntos claves que hay que tener en cuenta sobre la propuesta de nueva constitución. Queremos crear instancias de información y profundización sobre estos temas de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Saludamos y agradecemos a todos y todas las presentes y en especial a nuestros panelistas. En primer lugar, Javiera Bravo, ingeniera comercial, magíster en economía, mención políticas públicas y doctora en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También saludamos a Rodrigo Valdés, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en economía en el MIT, fue ministro de Hacienda, presidente del Banco Estado y subdirector para los departamentos de Europa y de las Américas del Fondo Monetario Internacional. A todos los asistentes les comento que pueden hacer sus preguntas y o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos, para que todas y todos puedan leerlas. Al final tendremos un espacio para responder sus inquietudes. Daremos el inicio a la presentación y para comenzar los dejamos con Rodrigo Valdés. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Hola, Javiera, un saludo. Y muchas gracias al Centro de Políticas Públicas por la invitación a reflexionar sobre el asunto de empresas públicas, municipales y el tema de la nueva Constitución, ¿no? Entonces voy a presentar una breve presentación con algunas consideraciones respecto del tema. Yo había pensado bastante el tema fiscal y la descentralización, ¿no? Y las empresas públicas es un tema de entre todo esto, este entramado. Quiero revisar básicamente 4 cosas, algo bien breve de qué dice la propuesta. Esto es simplemente revisar qué dice la propuesta de la Constitución. Después quiero discutir asuntos fiscales que se desprenden de esto y que no son un asunto fiscal que se suma a nada, sino que hay muchos asuntos fiscales pasando en la propuesta de Constitución. Después quiero discutir brevemente la gobernanza de una empresa pública y la complicación que tiene, especialmente creo que a nivel local. Y por último, un tema que no está en la Constitución, pero pienso que es bien central, que tiene que ver con neutralidad competitiva de las empresas públicas, algo que en la OCDE se ha discutido muchísimo y que lamentablemente no aparece en la Constitución ni para este tipo de empresas públicas ni para las del gobierno central, por ponerle un nombre. Bueno, entonces
¿qué dice la propuesta? Básicamente la propuesta dice que las comunas podrán crear empresas o participar en ellas, o sea, ser socio de una empresa, directamente o junto con otras entidades públicas, siempre y cuando hay una ley general que las autorice o una ley especial. O sea, que la Constitución lo diga no significa que las comunas, si se aprobara la Constitución, ya tienen el día siguiente la posibilidad de hacer una empresa pública, sino que va a haber que tener una ley. Y las leyes para hacer empresas no son tan triviales de pasar por distintos motivos. No ha habido pocas empresas públicas nuevas. Es importante que esta empresa pública va a tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Se supone que está separada, ¿no? Y lo otro importante es que dice que la ley va a determinar los servicios públicos, las instituciones o empresas que se mantendrán en una organización centralizada. O sea, la ley probablemente esta general, que habrá que discutir en algún momento, va a decir, ¿saben qué? Estos temas son de gobiernos, del gobierno central, básicamente. Para poner solo un ejemplo, no tendría mucho sentido que las empresas, que la empresa que produce cobre en Chile, Codelco, empecemos a desmembrarla y sea cada comuna la que tenga una empresa cuprífera, ¿no? Entonces va a haber probablemente alguna discusión al respecto. Pero hay muchos ámbitos donde uno puede pensar, bueno, aquí se abre un poco el naipe y se pueden pensar en que podrían haber empresas a nivel de las comunas. Bueno, ¿qué podemos decir respecto de la idea en general? Bueno, la idea en general, y en el lado de la presión fiscal, se encuentra con una propuesta constitucional que la verdad es que amplía la demanda por recursos fiscales de manera bien significativa. Hay un contrapeso en esto, que es la famosa responsabilidad fiscal, que se agrega en la Constitución, pero la verdad es que hay muchos elementos en la Constitución misma que van a ser caros. Yo diría que lejos lo más importante son los derechos sociales tutelados por la justicia. Estas garantías debieran producir una ampliación del gasto en muchos temas. De hecho, nosotros hicimos un estudio con algunos coautores economistas tratando de ponerle números a esto, y llegamos a que los números son bien grandes, ¿no? Entre 9 y 14 puntos del PIB. Esto ha circulado en la prensa, probablemente muchos lo han escuchado. Está disponible hasta la hoja Excel para quien que quiera hacer cambios de supuestos, y todo se automatiza un poquito en esto. Estos son básicamente 100 ítems costeados, de alguna manera muy precisa en algunos casos, de algunas maneras menos imprecisas en otras. Esto está. Y también está algo, pero no demasiado, el tema de la descentralización, que yo considero en la Constitución no tiene bordes demasiado claros. Hasta dónde llega es bien difícil de saber. Pero por lo menos sí tiene algo de esos costos. Lo que no tiene es la iniciativa exclusiva versus la concurrencia, este cambio que hay en la Constitución, y que de hecho ya los partidos políticos oficialistas dijeron que lo van a eliminar, que es que el Congreso pueda tener una pseudo iniciativa. No es completa, pero sí va a ponerle mucha presión al gobierno central. Vamos a ver si ellos mismos votan en contra después de esto. Y también explícitamente nosotros no ponemos ningún costo de las empresas públicas. Suponemos que todas las empresas públicas, entre comillas, no pierden plata. ¿Okay? Que es un supuesto fuerte. Eso es lo que tenemos en este cuadro más general de gasto fiscal. Entonces, simplemente para recapitular, esta idea se agrega a esta Constitución que no es nada de barata. ¿Qué es preocupante de esto? Bueno, lo preocupante es que la experiencia nuestra con empresas públicas a nivel de comunal es muy limitada, ¿no? Casi no existe. Pero uno puede rápidamente suponer que van a haber complicaciones y tentaciones en el manejo de estas empresas públicas que van a hacer difícil que se cumpla la idea de que nunca van a perder plata. El caso que se conoce bien es el caso de la compañía de agua potable de Maipú, en que ya desde hace un buen tiempo está en problemas. La administración actual tiene un plan de recuperación de la sanitaria, pero la verdad es que no es tan fácil de administrar. De hecho, si uno ve en qué está SUMAPO hoy día, se ve claramente que es malo para concluir obras. Es una buena empresa en el sentido que tiene
buena agua, no es cara, pero es mala para completar las obras que se compromete, la inversión, es mala para cobrar. El agua no facturada es alta. Y tiene menos medidores operativos que el resto de las compañías, ¿no? Entonces, hay algo acá en el uso de las empresas públicas en que básicamente se hace política fiscal a través de ellas, queriendo o no queriendo, pero tiene esta presión que las hace particularmente complejas para los fiscales. Y eso, sin duda, la Constitución no lo establece en blanco y negro, y si no es una ley, habría que tener mucho cuidado de cómo se hace esto. ¿Qué pasa con la gobernanza? Que justamente debería ser la forma de limitar esto. Bueno, la Constitución habla de que las empresas públicas van a tener que tener básicamente cierto control desde la Contraloría General de la República. Va a poder emitir dictámenes obligatorios para toda autoridad, incluyendo los directivos de las empresas públicas. Y también van a poder tener la fiscalización y la auditoría de la Contraloría General de la República. Esto es importante, limita los riesgos, pero hay que pensar que esto no es tan simple, como voy a volver a decir en un ratito. En las empresas públicas grandes ya se ve una presión sobre esto. Y lo otro que se observa es que las corporaciones municipales son algo bien parecido a una empresa al final. Y depende dónde, cuándo, etcétera, pero hay una sensación de que no son un vehículo demasiado eficiente al final del día. Aquí pongo una cita de Precht, de cuando dirigía Transparencia, en que el fondo no debieran existir. Y siempre la Contraloría ha estado adentro, pero no tan adentro. Hay todo un tema ahí, ¿no? Y muestra que, de nuevo, no es fácil para nada administrar este tema. Y la gobernanza, yo creo que también hay que entenderla en que, aunque esté la Contraloría, no es fácil de lograr. En Codelco, en ENAP, llevamos años mejorando la gobernanza. En Banco Estado no ha cambiado por mucho tiempo. Pero hay riesgos de eficiencia y de captura, riesgos, como decía al comienzo, de subsidios encubiertos. Entonces, la gran pregunta que me queda a mí es por qué esto podría ser menos complejo a nivel local que a nivel central. Mi impresión es que al revés, hay una simetría de información en esto que incluso es más elevada a nivel local, porque menos ojos están mirando. Y lo que es bien lamentable, la verdad, es que las formas de sobreponerse a estos problemas es relativamente caro. Nosotros tenemos ya mucha experiencia del lado del sector privado en cómo proteger accionistas minoritarios, por ejemplo, en las sociedades anónimas abiertas. Pero eso requiere un estándar de mantener información, de manuales, de formas de entregar transparencia que son relativamente caras. Y por lo tanto, creo que esto podría tener, se complica a nivel local. Yo no me di la tarea, tampoco soy experto de ver cómo funcionan en otros lugares del mundo. Yo entiendo que hay experiencias que son ok en algunas partes, pero los riesgos básicamente en el lado de la gobernanza son enormes, y creo que si es que se hiciera esto, creo que la ley tendría que ser muy cuidadosa en cuál es esa gobernanza. De hecho, una pura pregunta es complejísima. ¿Cuánto debe ser el costo de capital o la rentabilidad de una empresa pública? En Codelco es fácil porque Codelco tiene que ganar plata. No va a estar subsidiando fuera de la captura, no da subsidios encubiertos muy evidentes. ENAP está más tensionado y tiene toda una estructura de precios muy rígida y estricta y bien estudiada para no caer en esto. ENAMI, bueno, muchas veces tiene que recibir subsidios justamente desde el presupuesto. Banco Estado es un caso bien particular, ¿no? Pero también hay todo un tema de cómo uno limita el usarlo para no dar subsidios encubiertos. Y eso me lleva al último punto, que es
que el subsidio encubierto, además de un aspecto fiscal, tiene un problema grave de neutralidad competitiva. Y el tema de neutralidad competitiva lamentablemente no aparece en la Constitución, y con esto voy terminando, Ángel. Pero es algo bien central. Cuando existe una compañía privada en un mercado y entra una compañía estatal, hay que preguntarse, bueno, ¿qué cosas tienen que ser iguales y qué cosas tienen que ser distintas? El proyecto de ley que se hizo, que nunca vio la luz, de AFP estatal, era bien interesante en esto, porque la ponía en neutralidad, tenía que tener las mismas reglas. Pero eso no es fácil de lograr. Vamos a seguir con esta lógica, o sea, esta discusión interesante del gas de ENAP, creo. Pero por lo que yo he visto de datos, ese gas que entrega ENAP no lo podría entregar una empresa privada, porque el costo total es más alto que el precio. Eso es lo que he leído por la prensa, al menos. Eso se salta estos criterios de neutralidad, y creo que va a ser bien importante discutirlos en el futuro, porque aquí de nuevo tenemos dos grandes problemas: el problema fiscal, de dar un subsidio encubierto a través de una empresa pública, y el segundo, producir una ineficiencia al final en el funcionamiento del mercado a través de no tener reglas que no sean parejas. Así que, solo para terminar, un gran tema, pero lleno de desafíos y lleno de riesgos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Hay una consulta en los comentarios. Nos mencionan que SMAPA no es una empresa municipal, es una dirección que ni siquiera tiene RUT o cuenta corriente distinta al municipio. Ahí yo no sé si cambia un poco tu análisis o comentario. Es muy buen punto. Yo no soy para nada experto en SMAPA, sé que tiene problemas. Por lo menos tiene que tener precios fijados externos, y eso requiere, por la propia superintendencia, una empresa eficiente. Y por lo tanto, si tiene datos, ya es posible separar de la municipalidad. Que tenga el mismo RUT o no, no sé si es tan central. La pregunta es, ¿qué gobernanza puede tener una empresa? Y si tiene una gobernanza precisa, buena, la pregunta es, ¿qué agrega entonces una empresa en que la municipalidad es dueña? Si la gobernanza va a ser tal que la va a proteger de no competir neutralmente y no dar subsidios encubiertos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Les recordamos también que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Este específico lo mencioné porque estaba fresquito, así que ahora es el turno de escuchar la exposición de Javiera Bravo, parte del equipo del Centro de Políticas Públicas UC. A los que se sumaron después les comentamos que pueden ir dejando las preguntas también para que sepan, y ahí abriremos el espacio para responderlas. Javiera. Hola, buenas tardes a todos. Agradezco desde ya la invitación del Centro de Políticas Públicas a esta conversación, sobre todo porque hace tiempo que no había tomado estos temas que he estudiado por varios años. Bueno, yo la verdad que me voy a centrar principalmente en los temas de autonomía fiscal y en particular con los municipios a nivel de gobierno local municipal. Entonces, para presentar finalmente, más que propuestas, sugerencias de cómo yo avanzaría en términos de lograr una mayor autonomía fiscal, requiero por lo menos dar una pequeña pincelada de contexto un poco de lo que es la teoría, digamos, de finanzas públicas locales, ¿ya? Que eso da un poco los principios o criterios en base al cual se basan un poco mis recomendaciones. Y a su vez también hacer también una pequeña pincelada del estado actual de lo que determina, en el caso de Chile, la autonomía fiscal municipal. Entonces, primero, una pregunta que uno se aparta haciendo en el caso de las finanzas públicas locales es ¿por qué descentralizar? Y hay varios, obviamente, beneficios del por qué, pero un buen resumen tiene que ver con decir que la descentralización es aconsejable siempre que mejore la provisión de los bienes públicos y servicios públicos.
¿ya? Y esa mejor provisión ya tiene que ver principalmente por el, digamos, principio de que, o supuesto de que las decisiones que toman más cerca de la ciudadanía son mejores en el sentido de que conocen las preferencias de los ciudadanos. Y también se espera que sea eficiente porque el descentralizar también tiene costo, ¿ya? También uno puede, digamos, enumerar los varios costos relacionados a la descentralización, pero principalmente estos costos son mayores si, por ejemplo, la provisión del bien o servicio público está asociado a economías de escala, es decir, que mientras mayor sea, digamos, la escala de producción, menor es el costo. También si es que existen externalidades o spillover interjurisdiccionales, es decir, que los beneficios o los costos no están suscritos a una sola entidad territorial. Entonces, en ese caso también los beneficios de la descentralización se ven compensados un poco por esos costos. También en los casos donde las preferencias locales no haya mucha diferencia, no tenga mayor heterogeneidad entre entidades territoriales, también ahí esta mejor provisión a través de la descentralización no necesariamente va a ser así, asumiendo que podría ser que los costos sean, como decíamos, mayores en su provisión. Luego, una vez que definimos que es ventajoso descentralizar, la pregunta es ¿qué es descentralizar? Y en la teoría de finanzas públicas generales, no simplemente locales, existe, digamos, una asignación de funciones públicas que se basa un poco a través de la ley de presupuesto, que habla de 3 tipos de funciones: la de estabilización, la de distribución y la de asignación. La de estabilización se refiere más a temas más macro, la distribución a los aspectos relacionados a redistribución de ingresos, y la asignación referente a la provisión de bienes y servicios públicos. Entonces, ya sea a través de la teoría de la descentralización, han colaborado distintos autores, la conclusión principal es que tanto la función distribución como la de estabilización es mejor a nivel, que se asigna a nivel central, dado que si se descentraliza puede, por un lado, ya sea en el caso de la distribución, profundizar las inequidades, y en el caso de la estabilización puede generar, digamos, menor estabilidad macroeconómica. Entonces, lo que nos quedaría en términos de funciones a descentralizar son las que tienen que ver con la provisión de bienes y servicios públicos locales. Ahora, ¿cuáles son los que son descentralizables? Ahí obviamente hay, digamos, distintos criterios para asignar cuáles deberían estar a nivel local, regional o nacional. ¿Ya? Existe obviamente un principio también, que también se conoce como el de subsidiariedad territorial, que quiere decir que aquellos bienes públicos o servicios públicos locales deben ser provistos por el nivel que está más cercano, priorizando primero local frente a regional y regional frente a nacional. Y finalmente, un tema también a definir al momento de descentralizar servicios y bienes públicos, sería el cómo hacerlo. Y hay, dentro de la literatura, se reconocen 3 tipos de descentralización. Por un lado está la política, que está asociada principalmente a la distribución del poder, y que ahí está, digamos, asociada a la elección de autoridades subnacionales, también de la participación de la ciudadanía en las decisiones a través de presupuesto participativo u otro tipo de decisiones. También están las funciones o la descentralización administrativa, que principalmente se puede asociar a la transferencia de competencias y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, y la descentralización fiscal, que está asociada principalmente a cómo se distribuyen los recursos entre los distintos niveles de gobierno y cuáles son finalmente quienes toman las decisiones respecto a cómo se gastan esos recursos. Y en particular, dentro de la
dentro de la descentralización fiscal está el concepto de autonomía fiscal, en el cual tenemos, por un lado, por decir, una moneda de dos caras. Por un lado, la autonomía fiscal se puede ver a través de los ingresos, ya que está relacionado principalmente cuál es el origen de los ingresos que tienen los gobiernos subnacionales. Entonces, dependiendo de cuánto sea la participación que tengan en esos ingresos, la recaudación de ingresos propios, puede haber una mayor o menor autonomía. Por lo general, mientras mayor sea la proporción de ingresos que vienen de la recaudación de ingresos propios, se dice que ese gobierno subnacional es más autónomo fiscalmente. Porque principalmente es el que toma las decisiones, podría tomar las decisiones de la tasa o la base de ese impuesto. Sin embargo, también podría esto, en los casos en donde las entidades territoriales tienen con una, digamos, inequidad de base de las bases de impuestos, esto podría profundizar aquellas inequidades, ya sea a través de la competencia entre gobiernos locales o a su vez también por la falta de la capacidad de levantar estos ingresos propios. Otro tipo de ingreso que cuentan los gobiernos subnacionales son las transferencias intergubernamentales, que estas pueden ser a nivel vertical, es decir, de gobiernos centrales a subnacionales, o horizontales, que entre gobiernos de un mismo nivel, digamos, se redistribuyen los ingresos. La forma, digamos, en que se realiza estas transferencias es muy relevante para que no generen incentivos perversos en términos de el esfuerzo que se podría realizar para levantar sus recursos propios. Y a su vez también estas transferencias intergubernamentales están asociadas a una mayor autonomía cuando menos condicionadas vienen, digamos, con respecto a qué se pueden gastar. Y finalmente, otro posible ingreso sería el de la deuda, que principalmente se recomienda o se ve los beneficios cuando se tratan de decisiones de inversión, porque a través de la deuda se puede, digamos, repartir los costos a lo largo del tiempo, y así una inversión que va a traer beneficios para la ciudadanía por muchos años, esta puede ser repartido los costos en distintas, por decir, generaciones al tener la deuda. Pero también hay, digamos, experiencias cercanas y lejanas en términos de países como Argentina, Brasil, y no tan cercanas como España, Alemania, que a través de el poder emitir deuda a nivel subnacional ha traído problemas fiscales a nivel más macro, ¿ya? Y eso sí es muy costoso, y por lo general los incentivos de los gobiernos subnacionales, cuando tienen, digamos, algún tipo de garantía o certeza de que van a ser, como decir, respaldados por el gobierno central, si es que no pueden pagar la deuda, eso genera, digamos, un incentivo perverso muy grande. Y por el lado de los gastos, la autonomía fiscal principalmente se ve por un lado, qué tanto participan los gobiernos subnacionales en las decisiones de cómo se usan los recursos, y a su vez que cuente con los recursos necesarios para poder hacer frente a sus responsabilidades y competencias que les han sido traspasadas. Y que efectivamente, mientras mayor correspondencia hay entre los ingresos y las competencias que tienen los gobiernos subnacionales, efectivamente mayor van a ser autónomos desde el punto de vista del gasto. Pasando al caso de Chile, este es un pequeño resumen, en ningún caso quiero hacer, digamos, un análisis de los cambios legislativos a nivel de constitución o de leyes que determinan la autonomía fiscal de los gobiernos subnacionales, pero aquí quiero solo destacar, digamos, obviamente los artículos relacionados a la actual constitución, las últimas reformas que han sido implementadas, pero que están relacionadas más bien a los gobiernos regionales, y a su vez, al final de esta lámina están, digamos, las dos leyes principales
que determinan el nivel de autonomía fiscal que tienen los municipios. Y para verlo de mejor forma, más allá de ir a las definiciones puntuales, en estos tres gráficos que están basados en la información disponible que hay en el CNIM, en el primer gráfico de aquí a la izquierda, se ve el total de ingresos municipales agregado, obviamente, de los 345 municipios en los últimos 5 años. ¿Ya? Obviamente el 2020 es una digamos, situación especial, esa caída, pero relacionada obviamente a la pandemia. En el gráfico al lado se muestra la distribución de estos ingresos totales. Y ahí es posible identificar tres grandes grupos. Por un lado, lo que se llaman, que está definido así en la ley, ingresos propios permanentes, que son aquellos ingresos en los cuales los municipios tienen alguna injerencia en su recaudación. ¿Ya? Estos ingresos propios permanentes son los que están detallados en el gráfico de abajo, que aquí el gráfico de abajo representa solo el último año, el 2021, pero que esta distribución en las distintas fuentes de ingresos se mantiene más bien estable a lo largo del tiempo. Y entonces aquí se ve claramente que dentro de los ingresos propios permanentes, de los que más destacan son el impuesto territorial, los permisos de circulación y las patentes comerciales, en los cuales, digamos, el impuesto territorial, el municipio, su injerencia va por el lado en el caso de que no tenga la mayoría de sus viviendas exentas, tiene injerencia a través de la actualización de los catastros de vivienda. En términos de los permisos de circulación, ahí sí, el municipio es el que recauda, pero la definición de la base y la tasa es a nivel nacional o central, y las patentes, efectivamente aquí es uno dentro de los ingresos propios permanentes, el único en donde, no el único, pero dentro de los importantes, en donde el municipio tiene algo de injerencia y tiene un pequeño rango en el cual puede variar la tasa. Luego, otra fuente de ingreso municipal es el Fondo Común Municipal, que es la transferencia horizontal que se aplica en Chile, en la cual todos los municipios aportan un porcentaje de sus ingresos propios permanentes, junto con un pequeño aporte a nivel central, y este fondo que se forma, que se llama Fondo Común Municipal, es redistribuido entre todos los municipios. Y como vemos a nivel global o agregado, el Fondo Común Municipal representa también cerca del 30% de los ingresos totales. Y luego está este otro porcentaje que no es menor, que nuevamente también un poco más de un 30%, que acumula los otros ingresos de los municipios, que está asociado a transferencias de nivel central, ya sea para gastos corrientes o gasto de capital. Y al respecto, me gustaría aquí mostrarles cómo es, en el gráfico de arriba, este corresponde al ingreso propio permanente per cápita, el cual no considera el Fondo Común Municipal, sino los ingresos propios permanentes por persona o por habitante para cada municipio. Entonces aquí se ordenan por decil de ingreso propio permanente per cápita, es decir, en el grupo número 1 están digamos, el 10% de los municipios que tienen menor ingreso propio permanente per cápita, y en el grupo 10 están los que tienen mayor. Entonces aquí claramente se muestra la gran desigualdad de ingresos que existe entre municipios, y ahí que eso, por lo tanto, justifica la existencia del Fondo Común Municipal. Pero luego de recibir los municipios, y nuevamente ahora ordenando todos los municipios según de menor a mayor ingreso, vemos que a pesar de que mejora el índice 10.1, igual se mantiene una distribución de ingresos bien desigual entre municipios. Entonces esto afecta, más allá de la poca autonomía en términos de la definición de ingresos propios, como también del uso de las transferencias
que sean no condicionadas. En el caso del Fondo Común Municipal es no condicionada, el resto de las transferencias por lo general son sectoriales, es decir, que vienen condicionadas a un cierto objetivo. Entonces, esto agrava aún más la situación de la autonomía fiscal a nivel municipal al haber una distribución de ingresos tan desigual. Entonces, para ir cerrando, y en base a todo, digamos un poco, espero haber dejado claros los criterios y la realidad o la situación actual en la que se vive en el país, ciertas, digamos, sugerencias, propuestas de cómo debiese avanzar esta discusión, independiente de, o dado que lo que ocurra, digamos, en el plebiscito, suponiendo que la discusión, digamos, va a seguir respecto a cómo implementar la nueva constitución sea aprobada o cómo seguir en el caso que no sea aprobada. Con respecto a los ingresos, a la autonomía de ingresos, yo considero que en el caso de Chile es aconsejable avanzar más bien en la coparticipación de impuestos. Es decir, que los ingresos municipales y regionales estén, digamos, compuestos por un porcentaje de algunos impuestos que sean definidos a nivel nacional. ¿Cómo se distribuyen estos impuestos? O sea, ¿en base a qué? Yo considero que, digamos, siguiendo un poco la experiencia internacional, podría ser principalmente un monto por habitante, el cual defina cuánto es lo que recibe cada gobierno subnacional. Con respecto a las transferencias no condicionadas, o sea, las transferencias intergubernamentales, yo sugiero que una vez resuelto la parte de la coparticipación de impuestos, si es que persisten, digamos, desequilibrios entre los distintos niveles de gobierno, aplicar transferencias no condicionadas que sean fijadas por ley, no por la ley de presupuesto, por una ley que establezca claramente cuáles son, digamos, los indicadores o las fórmulas que, en base a cuál se va a compensar, digamos, los desequilibrios que se pueden observar, digamos, entre distintos niveles de gobiernos subnacionales o al mismo nivel de un mismo gobierno subnacional. Y también en el caso de lo que exista en la actualidad, que tiene que ver con la definición de lo que es los ingresos propios permanentes o ingresos municipales, más allá de estar, digamos, tratando de encontrar la fórmula perfecta, creo yo, de cómo compensar bien a aquellos que quedan desfavorecidos con la distribución de los impuestos, en cierta forma identificar bien cuáles son los ingresos que podrían, en cierta forma, no repetir las mismas desigualdades que uno ve a nivel, digamos, de ingresos personales, porque dado que bueno, se ven sobre todo en las zonas metropolitanas, que la distribución del ingreso de las personas está, digamos, muy concentrada en algunas comunas o en algunos gobiernos subnacionales. Entonces, si los ingresos municipales se definen en base a ingresos patrimoniales, eso va a repercutir, o va a repetir, más bien dicho, en desigualdades a nivel municipal. Yo no o sea, aquí están pegados, copiados parte de los artículos que hacen referencia a la autonomía fiscal subnacional. Hay dos más que tienen que ver con deuda y también con las transferencias horizontales. Yo no hago mención a eso principalmente porque sugiero no avanzar mucho más, sobre todo en lo que es deuda, y en términos de las transferencias horizontales. Yo creo que en principio, definiendo estos primeros tres puntos, quizás no es necesario avanzar tampoco en transferencias horizontales. Y respecto a la autonomía de gasto, mi punto o mi sugerencia primero viene por el lado de que, por lo general, cuando se quiere, digamos,
asegurar que los ingresos sean suficientes para el cumplimiento de las responsabilidades o competencias traspasadas a los gobiernos subnacionales, por lo general se ha seguido el modelo de fijar, digamos, un determinado monto por servicio o beneficiario de alguna política pública nacional. Y aquí yo hago solamente, digamos, la sugerencia de que efectivamente al hacerlo así estamos, de cierta forma, bajo el supuesto de que todos los gobiernos subnacionales son homogéneos. Entonces, reconociendo que por algo, digamos, está sugiriendo la descentralización, es porque todos los gobiernos tienen distintos costos para asumir ciertas funciones públicas, por lo tanto, esa forma de distribuir los recursos y de, digamos, que los gobiernos se hagan cargo de políticas públicas nacionales no debiese ser homogénea para todos. O sea, no cada uno el mismo, pero por lo menos alguna cierta tipología. Y en términos para definir cuánto es ese monto que debiera contar cada gobierno subnacional para cumplir con sus funciones, más que buscar como la igualdad, digamos, en la calidad, que todos reciban el mismo servicio o bien público, yo creo que es mejor avanzar más bien en fijar estándares mínimos, que ha sido un trabajo que por lo menos la Subdere ha avanzado en años anteriores y que se podría retomar como para, digamos, partir definiendo un poco cuánto es lo que requieren los gobiernos subnacionales para hacerse cargo de las competencias traspasadas. Muchas gracias. Con el tiempo, no sé si muy Sí. rápido, me voy a atarantar, pero... No, perfecto. Muchas gracias, Javiera, por tu presentación. Así que ahora pasaríamos con la sección de preguntas. Y para partir, una de las primeras preguntas que surgió es que de Andrés Contreras, en palabras concretas, ¿cómo y de qué manera el Estado ejerce dominio o control sobre las empresas municipales? Es una pregunta abierta, así que ahí, quien quiera, ahí le doy el pase. Rodrigo, por favor. Ya, Rodrigo. Mira, yo creo que me dejó pensando esto de SMAP y no considerar la empresa. Creo que es bueno primero definir qué es una empresa pública. ¿Cuál es el borde que la hace no un servicio público? O un departamento, o lo que sea, dentro de una municipalidad. Es una primer corte que creo que no es claro cuál es ese borde. Para mí es una contabilidad separada y es una gobernanza que tiene alguna protección respecto a la decisión, en este caso, del alcalde o del consejo. Pero cuánta protección es una cuestión súper abierta. Quizá hay que ir un paso más atrás. Y yo trataría de contestar qué buscamos con hacer empresas públicas a nivel de municipios. Yo creo que lo que presentó Javier es súper útil. Estamos enredados todavía en impuestos y gastos. Saltar a empresa pública es como un salto grande, en el sentido que no tenemos resueltas esas primeras cosas básicas. Y creo que la empresa pública puede incluso desviarnos de lo que uno quisiera. Yo sé que aquí hay mucha gente de municipalidad y no les va a gustar mucho lo que voy a decir ahora, pero pucha, estamos desmunicipalizando la educación. Eso quiere decir que no, hubo un consenso al final del día que no podían manejar la educación. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué van a poder manejar una empresa? ¿Y para qué esa empresa? Es para como darle la vuelta a las reglas fiscales, es porque no creemos que hay competencia en un lugar y pensamos que es mejor la regulación que va a hacer la propia empresa pública a la que hace la autoridad encargada de regular temas que no son de competencia, o entrar en competencia. O sea, esto de la distribución del gas, creo, es bien, ya no voy a calificarlo, pero es un buen ejemplo para mirar. En fin, yo creo que estamos saltando demasiado fácil
a crear algo que no es muy obvio para qué se está creando. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que salió de la discusión es ¿qué elementos deberían ser fundamentales para ponderar la existencia de una empresa de municipio autónomo? La capacidad de masa crítica e ingresos propios de un municipio, la brecha social existente en un territorio determinado, ejemplo, agua potable, o la potencialidad de desarrollo local como un símil a cooperativa. Esta pregunta la hace Darío Cabezas Astorga. Ahí dejo, quizás Javiera, podrías partir tú ahora. Bueno, efectivamente, como decía Rodrigo, ¿cuáles son finalmente los aspectos que se deberían considerar? Yo creo que lo que yo expuse en términos de cómo se definen cuáles son, digamos, las competencias o responsabilidades que debiesen ser traspasadas, cuando hablamos de funciones súper claras o programas o políticas públicas, ya es difícil, digamos, definir, digamos, cuáles son digamos, las condiciones que se debiesen cumplir. Entonces, para el caso de una empresa municipal, pública municipal, yo creo que va más allá de los ingresos propios permanentes y efectivamente de las otras, digamos, determinantes que dijo Darío, sino más bien, digamos, yo sin ser experta tampoco, pero por lo general justificaría una empresa pública, sea municipal, nacional, en, digamos, el contexto que estamos ahora, siempre y cuando aumente la competitividad de ese mercado, porque ese mercado no es muy competitivo y hace un aporte por ese lado. Pero son criterios que van más allá del municipio, diría yo. Pero déjame reaccionar a eso, porque sí, ahí empezamos a tener una primera razón de por qué crear una empresa pública, en teoría. Que es que no confiamos que el mercado va a poder tener un equilibrio relativamente competitivo. ¿Okay? Y creo que es una buena razón para empezar a decir, bueno, ¿de qué casos estamos hablando? Ciertamente no estamos hablando de vender harina o vender pan. No es que va a tener ¿no es cierto? Porque es súper competitivo el mercado. Entonces hay que empezar a achicarlo el problema. Y el asunto, creo yo, es que uno llega rápidamente a ámbitos que son monopolios naturales. Eso es medio técnico como concepto, pero en economía un monopolio natural, en el fondo, es algo que tiene tanto escala que no cabe en más de una empresa. Uno no tiene dos proveedores de agua potable y de alcantarillado que pasen por su casa, tiene uno nomás. Y si uno deja solo al mercado en eso, es un desastre. ¿Y por qué es un desastre? Bueno, porque se va a aprovechar ese monopolio. ¿Y qué hacen los países entonces? Tienen sendas regulaciones. Nosotros gastamos plata, en serio, en una superintendencia que regula y le pone los precios a estos monopolios. Y hay una manera de hacerlo en Chile, que es distinta a cómo se hace en otros países, pero que uno podría decir, pucha, no me gusta cómo funciona eso. La siguiente pregunta entonces es, ¿qué va a ser lo mejor una empresa pública? O dado que tiene ese poder monopólico, voy a inventar un caso. Simplemente los empleados de la empresa pública van a pagarse mejor que en el mercado. O van a, no sé, lo que sea el caso, pero el pensar que como que la buena onda de un grupo de personas en una municipalidad va a solucionar un problema económico súper complejo, como la falta de competitividad, que para eso tenemos regulaciones, es un salto bien grande. Especialmente cuando, de nuevo, no pudimos hacer ni siquiera la educación a nivel municipal. Entonces, aquí vienen como que hagan, mira, este es otro punto. Rodolfo Alejandro Espinosa pone otro argumento que es bien distinto. Por eso yo quiero que vayamos
descurando un poquito qué tipo de argumentos estamos detrás. Entonces el de la competencia lo pongo en duda. Rodolfo dice, ¿sabe qué? Es necesario esto para que las empresas locales tengan una conexión y las pymes crezcan localmente. Entonces hay que pensar, bueno, ¿qué empresa pública estamos pensando primero? Para que tenga esta conexión. Porque si la empresa de agua potable, me temo que no va a contratar muchas pymes. Pero ya, supongamos que hay una empresa que contrata pymes. La siguiente pregunta es ¿por qué eso tiene un efecto más importante que un tipo de subsidio directo a esas pymes? No nos ahorramos todo este problema y tenemos, mejor dicho, otros instrumentos directos, que a veces no son muy buenos, pero veamos que otros instrumentos en esto compiten. No basta decir, tengo un objetivo, que es este. ¿Para qué vamos a crear toda una estructura de administración, de empresa, etcétera, para ayudar a alguien después? Ayudémoslo directo, si es que se considera que es importante ese objetivo. Entonces, el segundo objetivo, que está como cooperativa local, creo que hacer una empresa para eso, no quiero saber cómo es el proceso de contratación de esa empresa. Bueno, estoy haciendo de duro yo y del ortodoxo, pero mi pega en este seminario. Perfecto, muchas gracias. No sé si Javiera quieres agregar algo más ¿No? de eso. Perfecto, muchas gracias. Otro tema que salió es Rafael Sotomayor, que quizá acá surge de las últimas palabras de Javiera en su presentación, de por qué siempre hablamos de ajustar los ingresos a los gastos y muy pocas veces o casi nunca de ajustar los gastos a los ingresos, como debe hacer cualquier familia. ¿Esto supone contar con ingresos infinitos o no? Esa es una pregunta. Ahí dejo a Javiera. La verdad que son, digamos, como una misma, dos caras de una misma moneda. Efectivamente, claro, en el caso de los municipios que estábamos viendo ahora, y para muchos países, los gobiernos subnacionales que no cuentan con mucha autonomía, digamos, fiscal, tienen efectivamente dado un monto de ingresos y ahí deben ajustar sus gastos. Yo, la verdad que puede que lo haya dicho así, pero en definitiva, sí, como todas las, digamos, empresas, familias o agentes económicos que tienen que tomar decisiones, tienen, digamos, recursos escasos y en base a esos recursos tienen que tomar decisiones de qué hacer con esos recursos. Entonces, la verdad que no recuerdo las palabras que dije finalmente, pero ese sería, digamos más bien el enfoque que uno debería dar. Ángel, déjame conectar, porque, a ver, Darío Cabeza que dice una cosa que creo que es la que trataba de estar empujando yo, que es, ¿para qué queremos una empresa pública? O sea, esa cuestión, ya hablamos de competencia, hablamos de ayudar al tejido productivo local, y hay una tercera que se conecta a la pregunta de Javiera, que yo la he escuchado, que es para ganar plata, para aliviar la restricción presupuestaria. Y eso sí que es difícil. ¿Okay? Esa es una tercera razón que yo encuentro que es una razón malona, porque las empresas públicas en general no ganan plata, pierden plata. Entonces, no va a aliviar la restricción presupuestaria que estamos conversando. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Hay un tema que también es interesante y que ustedes pasaron, y es algo que en general, como nosotros trabajamos con municipios, lo vemos mucho, y es el tema de la deuda que pueden contraer los municipios. En general, lo que uno escucha es que nunca es buena idea dejar que el municipio como que se endeude fácil. Eso es lo que uno en general escucha de economistas o quizás desde ámbitos de estudio. Y no sé si ustedes podrían darnos pros y contras de la posibilidad de el endeudamiento de los municipios. Ahí no sé a quién le gustaría partir. Y un poco, quizás retirar un poco lo que señalé, que por el lado podría decirse de los beneficios, si lo ponemos así de pro o de pro, por lo general las decisiones de inversión de los municipios que efectivamente no tienen una restricción presupuestaria acotada,
es provechosa o de realizar a través de deuda, ya que por lo general las decisiones de inversión son, digamos, o van a dar, digamos, bienes o servicios que van a durar por muchos años, entonces es una forma de tener como los costos suavizados a lo largo del tiempo. Ese es por lo general. Efectivamente los municipios podrían haber otros instrumentos para, digamos, financiar la inversión municipal o que la incentive o que, digamos, ayude a financiarla. Pero claro, los contras son principalmente el incentivo perverso que genera desde el punto de vista de las decisiones de gastos del municipio, ya que sobre todo en el caso a nivel municipal, que son, digamos, están encargadas de entregar servicios y bienes públicos, es bien poco, como se dice, creíble que en el caso de no pagar la deuda por más mecanismos de control y de restricción que exista, que el gobierno central no lo salve o ayude. ¿Ya? Se genera esta situación de una restricción presupuestaria blanda, que por lo general, yo mencioné el caso de otros países que ha traído, digamos, perjuicio a nivel macroeconómico tremendo, pero también en la literatura de descentralización de Chile hay, digamos, registros de personas, o sea, no de personas, de gente que investigó o que, digamos, sistematizó los casos de ciertos municipios que, por ejemplo, no pagaban, no sé, digamos, las leyes sociales de los profesores o los funcionarios municipales, y en el caso de que ya finalmente, cuando ya el municipio está todo parado, los profesores, los funcionarios, el que finalmente ponía la plata era el gobierno central. Y estamos hablando quizás de gastos menores, no gastos de inversión grandes. Rodrigo, no sé si tienes algo más que comentar ahí. No, yo creo que Javier lo explicó muy bien. Solo agrego una cuestión adicional. En muchos lugares se ha prohibido la deuda, y donde se deja la deuda local es cuando uno está seguro que va a dejar quebrar esa entidad local, si es que no paga. Y ese acto es muy difícil. En Estados Unidos se ha logrado, y quiebran las municipalidades. Pero, por ejemplo, como no es creíble dejar quebrar a un Estado en Estados Unidos, ellos tienen que tener un balance cero, básicamente, no pueden endeudarse. La experiencia con esto es muy compleja, porque, como decía Javiera, esta percepción de que te van a salvar genera incentivos a que te presten más plata, porque saben que va a pagar el gobierno central. Es como, siempre uso el caso cuando uno sale a comer, que sale a comer en grupo, y si la cuenta se divide por persona o se divide por lo que uno comió. Este es un estándar de dividirlo por persona, en el fondo. Entonces hay un sobregasto muy complejo. Yo creo que es muchísimo mejor tener un sistema donde el gobierno central es el que se endeuda y entrega fondos a buenos proyectos. El que caso a caso se haga a nivel local, creo que es receta para dar problemas de sobreendeudamiento, y eso se ha visto en un montón de países. El caso de Brasil es quizás de los más notorios. Muchas gracias, Rodrigo. No sé, se generó una discusión bien entretenida también en los comentarios en torno a las empresas públicas y también los FNR, que son temas que, bueno, también se van a ver afectados en el futuro, pero en honor al tiempo, vamos a ir dando término a la presentación. No sé si Javier y Rodrigo quieren dar algunas palabras finales en torno a este tema. Quizás partamos con Javiera, a ver si tiene algún comentario final. No, yo creo que efectivamente, como les decía al principio, se apruebe, o sea, se apruebe o rechace, digamos, este proyecto de ley, en ambos casos yo creo que queda mucho por definir y de cómo seguir, digamos, el camino. Yo creo que es bueno ir acotando algunos temas e ir avanzando lentamente.
Muchas gracias, Javier. Rodrigo. Yo creo que hay un dicho que dice que el que no puede lo menos no puede lo más. Yo creo que en el mundo descentralizado en Chile, en el mundo de gobierno local, nos faltan tantas otras cosas antes que hacer empresas públicas, que me preocuparía de no gastar los pocos recursos de plata, humanos, de intensidad política de las cosas en esto. Porque además puede pasar lo siguiente, que se hagan empresas públicas y que terminen mal. Y eso va a ser muy, muy complejo para seguir con la descentralización. Así que yo los invito a dedicarse a los temas más centrales primero de descentralización, desde el tamaño de las regiones, que yo creo que he equivocado en Chile. En cambio, creo que el tamaño de las comunas podría ser incluso más chico. Eso es lo que aprendí ahora último viendo Europa, en que las unidades son incluso más pequeñas que las que tenemos acá. En fin, mucho para discutir antes de crear empresas públicas. Bueno, A nivel local. les agradecemos a todos, a todas y a todos por sumarse y participar en esta instancia, que esperamos haya sido un aporte para la información antes del plebiscito del 4 de septiembre. Los y las invitamos a seguir informándose y participar de las distintas instancias que organiza la universidad. Les agradecemos a todos a quienes participaron del ciclo, en especial también a Javiera y Rodrigo. Y muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Chao, chao. Chao, gracias.